Díganme la verdad, ¿cuántos señuelos han probado hoy? ¿5? ¿10? ¿Han vaciado media caja en la primera hora? Y ahora la pregunta del millón, ¿cuántas capturas llevan? Si la respuesta es pocas o ninguna, quédense, porque es muy probable que el problema no sea el señuelo, sino la mano que lo cambia sin parar. Hoy vamos a hablar del síndrome del pescador impaciente, ese impulso de cambiar de artificial cada 10 minutos, pensando que el siguiente será el mágico. Les voy a demostrar por qué esta estrategia, que parece lógica, es en realidad el mayor saboteador de sus jornadas de pesca. Al final del vídeo entenderán por qué a veces el mejor señuelo es el que ya llevan atado al final de la línea. Antes de empezar, sean sinceros en los comentarios. ¿Se consideran de los que cambian mucho o de los que aguantan con un señuelo hasta el final? Todos hemos estado ahí. Llegas a un sitio nuevo o a tu lugar de siempre y la cabeza empieza a maquinar. Paseante, vinilo, ese color nuevo que compraste. Es una presión que nos ponemos nosotros mismos, alimentada por miles de vídeos y fotos de señuelos milagrosos. La creencia popular dice, si no pican, es que no les gusta lo que les ofreces. Cambia, prueba otra cosa. Y así entramos en un bucle de cambios frenéticos que, irónicamente, nos aleja cada vez más de la picada. Lo hacemos por ansiedad, por falta de confianza en nuestra elección, o simplemente porque la industria de la pesca nos ha convencido de que necesitamos 100 señuelos diferentes para tener éxito. Pero la realidad en el agua es muy, muy distinta. Empecemos por el principio, la falsa sensación de control. Imaginen la escena. Llevan 15 minutos lanzando un jerkbait. Nada, ni una persecución. En su cerebro se enciende una alarma. Estoy perdiendo el tiempo, les dice. Cambiar el señuelo les da una inyección de dopamina, una sensación de que están haciendo algo, de que están probando una nueva táctica. Es como pulsar un botón de reinicio. Creen que están siendo proactivos, que están buscando la solución. Pero la realidad es que solo están calmando su propia ansiedad. No están pescando mejor, solo se están moviendo más. Es una trampa mental muy poderosa, porque les hace sentir productivos cuando, en realidad, están interrumpiendo el único proceso que de verdad funciona, el de la insistencia y la observación. Cada cambio es un paso atrás, una vuelta a la casilla de salida, en lugar de un paso adelante en la comprensión de lo que ocurre bajo el agua en ese preciso instante. Están cambiando la herramienta sin saber si el problema es el carpintero. Ahora hablemos de la sobrecarga de información. Hoy en día, estamos bombardeados. Vemos en redes sociales a un pescador sacando un pez enorme con un señuelo color chartreuse. Al minuto siguiente, otro saca una bestia con un vinilo blanco. Nuestra mente, de forma inconsciente, empieza a pensar que necesitamos tener todas esas opciones y probarlas todas en cada salida. Llegas al agua y tu cerebro es un catálogo de posibilidades. Quizás hoy funcione el chartreuse de la foto, o mejor, el blanco del vídeo. Esta parálisis por análisis nos lleva a no confiar en nada. Le damos a un señuelo 10 minutos, no funciona, y en lugar de pensar, ¿lo estoy moviendo bien? ¿Estoy en la capa de agua correcta? Pensamos, este no es, necesito el otro. Estamos buscando una solución mágica en la caja, un señuelo que pesque solo, en lugar de centrarnos en la técnica, que es lo que de verdad marca la diferencia. La industria se frota las manos, claro. Cuanta más duda, más señuelos vende. Otro punto fundamental es el ruido y la alteración del pesquero. Piensen en ustedes como un depredador. Están en su zona, tranquilos. De repente, algo cae al agua, se mueve 10 veces y desaparece. A los 5 minutos, cae otra cosa, con otra vibración, otro color, y también desaparece. A los 10 minutos, una tercera cosa. ¿Qué pensaría un pez? Los depredadores son curiosos, pero también muy recelosos. Este desfile constante de cosas raras puede ponerlos en alerta máxima.
En lugar de generar curiosidad, generamos desconfianza. Cada vez que nos movemos en la orilla para abrir la caja, buscar el señuelo, cortar el hilo y volver a anudar, estamos creando sombras, vibraciones y ruidos que los peces, especialmente en aguas claras, detectan a la perfección. Estamos anunciando nuestra presencia a gritos. A veces, la razón por la que no pican no es el señuelo, es que ya saben que estamos ahí y han decidido cerrar la boca por seguridad. La consecuencia directa de esto es que nunca llegamos a entender la zona. Para pescar bien un lugar, hay que leerlo, y no se puede leer un libro abriendo y cerrando páginas al azar. Al cambiar de señuelo constantemente, nunca le damos tiempo a uno solo para que nos dé información valiosa. Por ejemplo, con un vinilo y un plomo ligero, podemos explorar el fondo, notar si es roca, arena o fango. Con un crankbait, podemos saber a qué profundidad exacta están las estructuras sumergidas. Pero si lanzamos el vinilo 5 veces y luego el crankbait otras 5, no obtenemos una imagen completa de nada. Solo tenemos fragmentos de información inconexos. Para prospectar una zona de manera efectiva, se necesita tiempo y repetición con la misma herramienta. Solo así empezamos a construir un mapa mental del fondo, de las corrientes y de los posibles refugios de los peces. Cambiar es como intentar pintar un cuadro usando un pincel nuevo para cada pincelada. Y aquí entramos en el dominio del señuelo. Este es un concepto que los pescadores más veteranos entienden a la perfección. No se trata de tener 200 señuelos, sino de dominar 5 o 6 hasta el punto de que sean una extensión de tu brazo. Cada señuelo tiene su propio lenguaje. Un paseante no se mueve igual con un toque seco que con uno suave. Un vinilo no pesca igual con una recogida lineal que a dientes de sierra. Para dominar un señuelo, necesitas lanzarlo cientos, miles de veces. Necesitas ver cómo se comporta con viento, con corriente, en aguas claras, en aguas tomadas. Necesitas sentir en la puntera de la caña la más mínima vibración. Al cambiar cada 10 minutos, nunca pasamos de la fase de presentación. Nunca llegamos a tener una conversación con el señuelo. Y si no entendemos nuestro propio artificial, ¿cómo esperamos engañar a un pez que vive y caza en ese medio? Pensemos ahora en el factor tiempo y en las ventanas de actividad. Los peces no están comiendo las 24 horas del día. Tienen momentos de máxima actividad que pueden durar muy poco. Imaginen que el momento clave en su zona de pesca es a las 8:15 de la mañana y dura solo 10 minutos. Si justo en ese momento ustedes están sentados en una piedra, cambiando el bajo de línea y atando un nuevo señuelo, se han perdido la fiesta. Y lo peor es que se irán a casa pensando que hoy no comían o que no he acertado con el señuelo, cuando la realidad es que no tenían un señuelo en el agua en el momento decisivo. La pesca es un juego de probabilidades. Cuanto más tiempo pase nuestro señuelo en el agua, sobre todo en las horas clave como el amanecer o el atardecer, más probabilidades tenemos. Cada minuto que pasamos rebuscando en la caja es un minuto menos de pesca efectiva. Hablemos de una situación concreta, el pez apático. A veces los peces no están activos, pero están ahí. No van a perseguir un señuelo que pasa a toda velocidad. Necesitan que se lo pongan delante de la cara y que lo muevan de forma muy sutil, casi insultante. Aquí es donde el cambio constante es un veneno. La pesca de reacción funciona cuando están activos, pero cuando no lo están, necesitamos la pesca de insistencia. Esto significa lanzar el mismo vinilo, en la misma postura, una y otra vez. 30, 40, 50 veces si es necesario. Se trata de invadir su espacio vital hasta que ataquen por pura territorialidad o irritación. Si a los 10 lances nos damos por vencidos y cambiamos a un crankbait ruidoso, hemos perdido toda la estrategia. Hemos roto la concentración y hemos alertado al pez de forma negativa. La paciencia con un solo señuelo es la clave para provocar la picada de esos peces que,
En teoría, no están comiendo. Otro aspecto técnico es la profundidad. Este es uno de los factores más importantes en la pesca y uno de los que más ignoramos con el cambio rápido. Supongamos que los peces están comiendo a 4 metros de profundidad. Si probamos un paseante que trabaja en superficie durante 10 minutos, no pescaremos. Si luego cambiamos a un minnow que profundiza 1 metro, tampoco pescaremos. Y si después ponemos un vinilo ligero que apenas baja, seguiremos sin pescar. Nos iremos a casa frustrados, habiendo probado 3 señuelos diferentes, cuando el problema no era ni el color ni la forma, sino que ninguno de ellos ha trabajado en la capa de agua correcta. Antes de cambiar el señuelo, la primera pregunta debería ser: ¿estoy seguro de que estoy pescando a la profundidad adecuada? Quizás solo necesitemos ponerle un plomo más pesado a nuestro vinilo o usar un crankbait de babero más largo, en lugar de cambiar a un señuelo completamente distinto. ¿Y qué me dicen de la velocidad de recuperación? Es otra variable mucho más importante que el color del señuelo. Un mismo artificial puede parecer una presa fácil y herida si lo recogemos lento y con pausas, o una presa enérgica y huidiza si lo traemos rápido y con tirones. Los depredadores reaccionan de forma muy diferente a estas velocidades según su estado de ánimo. El pescador impaciente lanza 10 veces a una velocidad media, no obtiene respuesta y cambia el señuelo. El pescador inteligente lanza el mismo señuelo 20 veces, pero varía la velocidad. 5 veces muy lento, por el fondo. 5 veces a tirones. 5 veces con una recogida lineal y rápida. Y así, con una sola herramienta, está probando 4 o 5 patrones distintos. Está experimentando de verdad. Antes de cortar el hilo, pregúntense: ¿he probado todas las velocidades posibles con este señuelo? El cambio constante también destruye la confianza, que es el arma más poderosa de un pescador. Cuando por fin decides aguantar con un señuelo, y tras 1 hora de lances, tienes una picada brutal, tu cerebro hace clic. Empiezas a confiar en ese señuelo. La próxima vez que lo uses, lo lanzarás con convicción. Lo moverás con más naturalidad, porque sabes que es un señuelo pescador. Esta confianza se transmite en cada movimiento de la caña. Si cambiamos cada 10 minutos, nunca construimos esa relación con nuestro material. Todos los señuelos nos parecen igual de ineficaces. Nos convertimos en probadores de señuelos, no en pescadores. Y les aseguro que los peces notan la diferencia entre un señuelo manejado con duda y uno manejado con la certeza de que en cualquier momento va a ser atacado. La confianza es un imán para las picadas. Entonces, ¿cuándo demonios hay que cambiar de señuelo? Esta es la pregunta clave. No estoy diciendo que haya que pescar 8 horas con el mismo artificial. Hay momentos en los que el cambio no solo es necesario, sino que es la decisión inteligente. El primer motivo claro es un cambio evidente en las condiciones. Por ejemplo, llegas por la mañana, el agua está calma y en superficie hay actividad. Un paseante es una elección perfecta, pero a las 2 horas se levanta viento, el agua se riza y la actividad en superficie desaparece por completo. Insistir con el paseante en esas condiciones sí que es una pérdida de tiempo. Es el momento de cambiar a algo que trabaje por debajo de la superficie, que emita más vibraciones para ser localizado, como una spinnerbait o un crankbait. Otro buen motivo para cambiar es cuando tenemos información visual directa. Estás pescando con un vinilo oscuro en el fondo y de repente ves un banco de pequeños peces pasto nadando cerca de la orilla y son plateados y brillantes. O ves a un lucio atacar en superficie y regurgitar un pequeño alburno. Esa es una señal inequívoca del ecosistema. Los depredadores se están centrando en un tipo de presa específico. En ese momento, ignorar esa información y seguir con tu señuelo oscuro sería un error. Es el momento de abrir la caja y buscar el señuelo que mejor imite a esa presa, tanto en color como en tamaño y tipo de natación.
Aquí el cambio está justificado por una observación directa, no por la simple impaciencia. El cambio también es estratégico cuando queremos cubrir diferentes capas de agua de forma metódica. Supongamos que llegamos a un pozo profundo y no sabemos dónde están los peces. Una buena estrategia es empezar por arriba. Hacemos una serie de lances con un paseante o un minnow de poca profundidad durante, por ejemplo, 20 o 30 minutos. Si no hay resultados, no cambiamos por cambiar. Cambiamos con un propósito. Vamos a explorar la capa media. Ponemos un crankbait que baje a 3 o 4 metros y volvemos a batir la zona durante otro buen rato. ¿Tampoco hay suerte? Pues ahora toca el fondo. Montamos un jig o un vinilo con una cabeza plomada pesada. Esto no es un cambio frenético. Es una estrategia de prospección organizada, por capas. Cada señuelo tiene una misión y se le da el tiempo suficiente para cumplirla. A veces el cambio es necesario después de una captura, por paradójico que suene. Imaginen que están pescando black bass en una recula y sacan uno con un cangrejo de vinilo. Perfecto. Siguen insistiendo y sacan otro. Genial. Pero después de eso, se pasa media hora y no hay más picadas, aunque saben que hay más peces. Es posible que los peces que quedan en esa zona ya hayan visto su señuelo y lo asocien con el peligro al ver a sus compañeros ser capturados. En este escenario, un cambio sutil puede reactivar la pesca. No se trata de pasar de un vinilo a un paseante, sino quizás de usar el mismo tipo de cangrejo, pero en otro color, o cambiar a una lombriz de vinilo para presentarles algo ligeramente diferente, pero que siga pareciendo una presa natural y fácil. Es un cambio táctico, no un reinicio completo. Y por último, se cambia cuando simplemente ya no crees en lo que llevas. Si después de una hora de probar diferentes profundidades, diferentes velocidades y de analizar el entorno, sigues sin tener la más mínima confianza en el señuelo que llevas atado, si tu instinto te grita que eso no va a funcionar ahí, entonces cámbialo, pero no por ansiedad, sino como una decisión meditada. La confianza, como dijimos antes, es clave. Pescar con algo en lo que no crees es una tortura y se refleja en tu técnica. En ese caso, abre la caja, elige otro señuelo que te dé buenas vibraciones para ese lugar y ese momento, y vuelve a empezar el proceso de darle tiempo, de trabajarlo bien y de construir la confianza desde cero. El cambio debe ser el último recurso, no el primero. Ahora quiero que visualicen la mentalidad opuesta, la del pescador paciente. Este pescador llega a la orilla y no lanza inmediatamente. Se toma 5 minutos. Observa el agua, el viento, la luz. Busca señales de actividad. Elige un señuelo, solo uno, basado en esas observaciones. Quizás un vinilo de color natural porque el agua está clara y el día es soleado, y empieza a pescar. Lanza a la misma estructura desde diferentes ángulos. Varía la velocidad. Hace pausas más largas. En lugar de pensar, este señuelo no funciona, piensa, ¿cómo puedo hacer que este señuelo funcione aquí y ahora? Su mente no está en la caja de plásticos, está 100% en el agua, conectada al final de su línea. Está aprendiendo con cada lance, recogiendo datos, sintiendo el fondo. No está perdiendo el tiempo, está invirtiendo tiempo en entender. La maestría de un solo señuelo es una habilidad infravalorada. Piensen en los grandes pescadores de competición. A menudo, ganan torneos usando solo 2 o 3 tipos de señuelos durante todo el día. ¿Por qué? Porque los conocen a la perfección. Saben exactamente qué vibración emiten, cómo caen, cómo se mueven con el más mínimo toque de muñeca. Pueden hacer que un simple vinilo parezca un pez moribundo, un cangrejo asustado o una pequeña serpiente de agua. Ese nivel de control es imposible de alcanzar si estás cambiando de herramienta cada 10 minutos. La clave del éxito no es tener la caja más grande, sino tener el conocimiento más profundo de las herramientas que eliges llevar contigo. La versatilidad no está en la cantidad de señuelos,
sino en la habilidad del pescador para usar un mismo señuelo de muchas maneras diferentes. Esto nos lleva al concepto de zona de confianza. Cuando cambiamos constantemente, estamos siempre fuera de nuestra zona de confort, probando cosas que no dominamos. Pero si nos forzamos a pescar durante una hora entera con un solo señuelo, incluso si no tenemos picadas, empezamos a descubrir sus secretos. De repente, en el lance número 40, hacemos una pausa un poco más larga y ¡zas! Picada. Acabamos de aprender algo crucial sobre el estado de ánimo de los peces ese día. La próxima vez, replicaremos ese patrón. Ese conocimiento es oro puro, y solo se obtiene a través de la repetición y la paciencia. La paciencia no es simplemente esperar, es esperar con un propósito, es experimentar de forma controlada. Es la diferencia entre tirar piedras a un estanque y estudiar las ondas que producen. Imaginen su próxima salida de pesca. Les propongo un reto. Elijan solo 3 señuelos, uno para superficie, uno para media agua y otro para el fondo. Nada más. Dejen el resto de cajas en el coche y oblíguense a pescar con esos 3 durante toda la jornada. Verán cómo cambia su enfoque. Dejarán de culpar al material y empezarán a buscar soluciones con lo que tienen. Empezarán a pensar más en la ubicación, en el ángulo del lance, en la velocidad. Se darán cuenta de que con un simple vinilo pueden pescar en casi cualquier situación si saben cómo adaptarlo. Esta limitación autoimpuesta es, en realidad, una liberación. Les obliga a ser mejores pescadores, a ser más creativos y, en última instancia, les dará mucha más satisfacción que sacar un pez por pura casualidad después de haber probado 30 señuelos. En definitiva, el hábito de cambiar de señuelo cada 10 minutos nace de una inseguridad que nos han vendido. La idea de que existe un señuelo mágico para cada día es una fantasía comercial. Los peces son mucho más simples. Responden a la presentación, a la vibración, a la profundidad y a la velocidad. Todos estos factores los controla el pescador, no el señuelo. La próxima vez que sientan el impulso de cortar el hilo, deténganse, respiren hondo, miren el agua y pregúntense, ¿he hecho todo lo posible con lo que llevo atado? ¿He probado a lanzarlo más lejos, más cerca, más lento, más rápido, con más pausas? La respuesta, la mayoría de las veces, será no. Y en esa respuesta se esconde la clave para pasar de ser un coleccionista de señuelos a ser un verdadero capturador de peces. Así que, en resumen, cambiar de señuelo compulsivamente es una trampa. Es una respuesta a nuestra propia impaciencia, no a lo que los peces quieren. Nos impide aprender, nos hace ruidosos y superficiales en nuestra pesca, y nos aleja del verdadero secreto, dominar unos pocos señuelos y entender el escenario. El giro de guión, el momento clave que quiero que se lleven de este video, es este. El problema casi nunca es el señuelo. El problema es no darle al señuelo el tiempo suficiente para que funcione. Piensen en ello. ¿Cómo van a saber si un señuelo no es el adecuado si solo lo han lanzado 10 veces en la misma zona y con la misma recuperación? No tienen datos, no han experimentado, solo han saciado su nerviosismo. Entender esto les liberará. Su caja de señuelos pasará de ser una fuente de estrés a ser una caja de herramientas. Ya no buscarán el señuelo mágico, sino la herramienta adecuada para un trabajo que han analizado previamente. Empezarán a pescar con la cabeza, no solo con las manos, y les aseguro que sus capturas aumentarán de forma exponencial. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Si este video les ha hecho pensar o les ha abierto los ojos, la mejor forma de agradecérmelo es con un buen like y suscribiéndose al canal para no perderse más consejos que van directos al grano. Y ahora, la pregunta final para el debate en los comentarios. ¿Cuál es ese señuelo olvidado en su caja que un día decidieron usar durante horas y les dio la mayor sorpresa de su vida? Quiero leer esas historias. Nos vemos en el agua.